Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La iglesia estaba en silencio, interrumpido solo por sollozos ahogados y el tranquilo murmullo de oraciones recitadas en voz baja. El aire era pesado, casi opresivo, saturado con el embriagador aroma de los lirios blancos que rodeaban el ataúd. Estas flores, símbolos de pureza y de paso al más allá, parecían extrañamente fuera de lugar en ese momento, como si intentaran en vano suavizar lo irreparable. En el centro de la nave, bajo las altas bóvedas de piedra que resonaban con el más leve susurro, el ataúd de madera barnizada de color negro descansaba sobre un pedestal revestido de terciopelo púrpura. Su oscuro resplandor reflejaba débilmente el resplandor de los candelabros que parpadeaban en la corriente de aire helado que se filtraba a través de las antiguas vidrieras. Las llamas parpadeantes de las velas proyectaban sombras inciertas sobre el cuerpo sin vida de Gabriel Duarte. Su rostro estaba congelado en una serenidad inquietante, casi artificial, como si la muerte misma dudara en llevárselo para siempre. Sus rasgos, antaño llenos de fuerza y bondad, parecían dormidos bajo la palidez de la muerte. Sus manos estaban cruzadas sobre su pecho, atrapadas en la tela rígida de su traje oscuro. Parecía en paz, pero en ese momento, para Sofía, no era más que un cuerpo vaciado de su alma, un caparazón privado del calor que la había protegido toda su vida. Sofía, su única hija, estaba frente a él, con los brazos cruzados sobre el estómago, como si intentara contener un grito que no podía soltar. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por las noches de insomnio, miraban el rostro de su padre con dolorosa intensidad. Su garganta estaba apretada, ardiendo con un sollozo que todavía se negaba a dejar salir. No podía creer que ese hombre, su roca, su refugio, hubiera desaparecido tan de repente. Un ataque al corazón, dijeron los médicos. Una parada repentina, sin el menor aviso. Solo unos segundos y todo desapareció. Un momento, un solo momento, bastó para que le arrebataran la vida. Sin previo aviso. Sin despedidas. Los invitados, sentados en filas estrechas en los bancos de madera oscura, miraron discretamente a Sofía. Algunos susurraron entre ellos, evocando su conmoción en tonos apagados. Otros miraron hacia otro lado, incapaces de soportar el dolor desnudo que ella revelaba. Pero Sofía no vio ni oyó nada. Un inmenso vacío se había abierto dentro de ella, como un abismo enorme que absorbía todo lo que la rodeaba. El mundo exterior se desvaneció, reemplazado por una única obsesión. Tócalo una última vez. Ella lo necesitaba. Fue visceral, incontrolable. El pensamiento de que nunca volvería a sentir su calor le desgarró el corazón. Todo su cuerpo le gritaba que esto no era real, que su padre no podía haberse ido tan de repente. Si ella lo tocara, si pusiera su mano sobre él, tal vez finalmente se daría cuenta. Quizás todo se volvería real. O tal vez, por el contrario, sentiría aún, aunque fuera por un instante, la sombra de una presencia, la huella de una última despedida. Con piernas temblorosas, dio un paso adelante. Luego otro. Los susurros detrás de ella se intensificaron, pero ella no prestó atención. Sus dedos, helados, rozaron el borde del ataúd. Luego, lentamente, se inclinó y abrazó a su padre. Un escalofrío recorrió la asamblea. Las conversaciones cesaron de repente, como si un aliento invisible hubiera pasado por la iglesia, amortiguando todo ruido. Mariana, su madre, se atragantó y se llevó una mano temblorosa a la boca. «Sofía», gritó con voz estrangulada. Pero Sofía no la soltó. Lloró contra el pecho inmóvil de su padre, sus lágrimas corrían por la rígida tela del traje. El frío del cuerpo la golpeó como una bofetada, pero ella no se apartó de él. Su mente regresó a imágenes de su infancia. Recuerdos tan vívidos que casi le hacían sentir como si aún pudiera oír la voz de su padre. Se vio de nuevo como una niña pequeña, acurrucada contra el después de un largo día, arrullada por los latidos de su corazón firme. Ella recordó cómo él la abrazaba fuerte cuando ella tenía miedo, susurrándole que nada le sucedería mientras él estuviera allí. Pero ya no estaba allí. Ella apretó un poco más fuerte. Y ahí fue cuando todo cambió. Se escuchó un ruido sordo. Índice. Índice. La asamblea contuvo la respiración. Un frío gélido recorrió la iglesia,
colándose en cada rincón oscuro, en cada pliegue de sombra proyectado por las velas parpadeantes. Los más supersticiosos murmuraron una oración. Un anciano hizo la señal de la cruz con mano temblorosa. Una mujer anciana, agarrando su rosario, cerró los ojos y murmuró avemarías. Luego, un segundo ruido. Índice, índice, índice. Esta vez el sonido fue más claro, más insistente, como si algo golpeado desde el interior del ataúd. Un jadeo colectivo se escapó de las gargantas de los invitados. Una mujer dejó escapar un grito desgarrador. Una silla cayó hacia atrás con un estruendo brutal que resonó en la nave silenciosa. Un hombre saltó, con los ojos muy abiertos y la angustia escrita en todo su pálido rostro. Entonces, ante sus ojos incrédulos, un pequeño movimiento perturbó la inmovilidad del difunto. Los dedos de Gabriel Duarte hinchado. Un gemido ahogado se escapó de una joven que se encontraba en la parte trasera de la iglesia. Un murmullo de pánico se extendió entre los invitados, algunos retrocediendo, otros aferrándose a los bancos de madera como para no caer en la locura. Sofía, congelada, sintió un escalofrío que la recorrió de la cabeza a los pies. Entonces, un sentimiento. Un contacto. Un roce apenas perceptible, en su brazo. Su corazón se aceleró, latiendo tan fuerte en su pecho que pensó que iba a estallar. Y de repente, con terrible lentitud, una mano helada le agarró la muñeca. El shock se convirtió en puro terror. Un grito estridente recorrió la iglesia, seguido de un caos absoluto. Los invitados corrieron hacia atrás, algunos tropezando, otros derribando bancos en su frenética huida. Una mujer se desplomó en lágrimas, sacudida por sollozos histéricos. «Es imposible», tartamudeó un hombre, agarrándose a los bancos de la iglesia y con los ojos desorbitados. El médico de familia, doctor Herrera, se abrió paso entre los que huían y corrió hacia el ataúd, respirando entrecortadamente. Sus manos temblaban mientras se inclinaba sobre el cuerpo supuestamente sin vida. Colocó 2 dedos en el cuello de Gabriel, donde no debería haber sentido nada. Que el silencio helado de la muerte. Pero debajo de su piel pálida, un latido irregular, débil, pero muy real. Estaba palpitando. Saltó hacia atrás, pálido como un cadáver. Él está vivo. Un silencio aplastante cayó sobre la iglesia, sofocando hasta el último aliento de pánico. Entonces, Mariana, la madre de Sofía, se desmaya de repente, su cuerpo se desplomó con un ruido sordo sobre el suelo de piedra. Sofía, molesta, se tambaleó hacia atrás, llevándose una mano temblorosa a la boca. Entonces experimentó lo impensable. Los párpados de su padre abierto ligeramente. Sus ojos, todavía velados por un velo de sombra, parecían buscar algo, o alguien. Una luz diminuta, casi imperceptible, iluminó sus ojos. Con una respiración ronca y rasposa, como si cada palabra le costara un esfuerzo inconmensurable, murmuró: «Sofía». Su aliento era débil, pero estaba allí, casi imperceptible, como un frágil aliento de vida flotando en el aire pesado de la iglesia. El mundo a su alrededor se congeló mientras Sofía, con el corazón latiendo con fuerza, miraba a Gabriel. Al momento siguiente todo cambió. La iglesia, habitualmente tan tranquila y majestuosa, cayó en un caos absoluto. La ceremonia fúnebre, llena de solemnidad y respeto, chocó de repente con la realidad de un acontecimiento que ninguno de ellos podía comprender. Los hombres de negro, acostumbrados a los muertos, retrocedieron rápidamente, sus rostros pálidos marcados por el terror. Algunos de los aterrorizados invitados se giraron y corrieron hacia la salida, murmurando oraciones apresuradas contra lo que percibían como una maldición de otro mundo, un fenómeno demasiado extraño para explicar. Otros se quedaron allí, congelados, con los ojos fijos en Gabriel, preguntándose si lo que acababan de ver era una ilusión o una maldición aún mayor. Pero Sofía, ella lo sabía. Su mirada, dulce y penetrante a la vez, escrutó a su padre, que parecía volver a la vida después de mucho tiempo en las sombras. Ella no había tenido ninguna duda, ni siquiera por un momento. No fue un milagro. Fue mucho más aterrador. Fue una pesadilla que casi se evitó. Una pesadilla que no se atrevió a imaginar. El sufrimiento de un ser humano, prisionero de su propio cuerpo, sumido en la incomprensión.
Pero esta no era la primera vez que la vida parecía jugarnos bromas crueles. La verdad, ella aún no lo sabía, pero la duda comenzó a formarse en su mente, creciendo a medida que los demás a su alrededor eran arrojados al torbellino de tonterías. Unas horas más tarde, tras un viaje apresurado al hospital, la verdad finalmente emergió en toda su brutalidad. Los médicos habían examinado el cuerpo con una velocidad indigna de su profesión, tomando decisiones fatales antes incluso de tener tiempo de comprender lo que realmente estaba sucediendo. Gabriel nunca estuvo muerto. Había sufrido un caso raro y devastador de catalepsia, una condición médica que congela el cuerpo en una parálisis total, reduciendo sus funciones vitales hasta el punto de simular la muerte misma. Una condición tan rara, tan incomprensible, que escapó a la vigilancia de quienes, presionados por la situación, se apresuraron a confirmar una muerte prematura. Los médicos lo declararon muerto demasiado pronto. Si Sofía no hubiera insistido, si no hubiera tenido esa intuición visceral de que aún quedaba algo en él, un temblor, una vida escondida en algún lugar de ese cuerpo aparentemente congelado, entonces habría sido enterrado vivo. Este pensamiento golpeó duramente a Sofía, abrumándola con una culpa que no había previsto. ¿Cómo pudieron cometer semejante error? ¿Qué hubiera pasado si su amor no hubiera sido lo suficientemente fuerte para despertar a su padre a tiempo? En el pesado silencio de la habitación del hospital, Gabriel, todavía pálido pero ahora muy vivo, apretó con emoción la mano de su hija. Sus ojos, brillantes de reconocimiento, también estaban llenos de lágrimas que no se atrevía a derramar, en una mezcla de asombro y miedo. «Me salvaste, Sofía». Las palabras, pronunciadas con voz débil pero sincera, rompieron la última máscara de confusión que pesaba sobre ella. Ella asintió, incapaz de contener las lágrimas. Ella no había intentado salvarlo, no había actuado por razón o lógica. Ella simplemente había escuchado su corazón, el corazón que latía en sincronía con el de su padre, como un eco de vida persistente. Ese día, en aquella habitación de hospital que parecía un santuario de renovada esperanza, Sofía comprendió. Ella comprendió que su amor por su padre, ese amor inquebrantable y profundo, lo había sacado del borde del olvido. Que no fue un milagro, sino una decisión, un gesto humano, un abrazo. Ella capta entonces el poder de un acto tan simple, tan puro, como abrazar a alguien, de creer en su vida a pesar de todo. Porque a veces, un simple abrazo puede cambiar un destino, volcar certezas y ofrecer una nueva oportunidad donde parecía que no la había. Y ella sonrió, las lágrimas se mezclaron con un alivio indescriptible.